Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a empezar un poquito tarde, pero vamos a empezar con un tema que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien es cierto, este tema no es un tema muy frecuente, no es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, pero sí está muy ligada a los países europeos o países como Argentina, como Brasil, que tienen una mezcla étnica muy importante de los países europeos, pues van a presentar este tipo de enfermedades. Como su nombre indica, enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad, un proceso inflamatorio que afecta el intestino y a veces puede afectar, como vamos a ver más adelante en la enfermedad de Crohn, puede afectar desde la boca hasta el ano. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que hacer un concepto de lo que es la colitis ulcerosa. Es un proceso inflamatorio de localización inicial y predominantemente de la mucosa. Esto es muy importante, esto es un proceso inflamatorio de la mucosa. Limitada al colon, por eso se llama colitis ulcerativa, y con afección invariable del recto y extensión característica ascendente, continua y simétrica. O sea, que esta enfermedad afecta la mucosa del intestino, empieza en el recto y se va ascendiendo el proceso inflamatorio a medida que va evolucionando la enfermedad hasta llegar al ciego. La enfermedad de Crohn, que viene a ser en este caso la hermana, porque son dos enfermedades. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria estamos hablando de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Son dos entidades, vamos a decir que son dos entidades diferentes, pero que comparten algunos mecanismos en la fisiopatología y también algunos mecanismos en el diagnóstico y el tratamiento. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio igual que la colitis, se localiza de localización transmural. Miren, la primera diferencia entre la colitis es digamos, su afección transmural. Esta era mucosa, esta es transmural. Produce unos granulomas y unas cicatrices. Es de inicio insidioso en la submucosa que puede afectar a cualquier área del tracto gastrointestinal y de forma característica discontinua y asimétrica. Vamos a ver algunas diferencias siempre entre ambos. Miren, por ejemplo, la colitis ulcerosa, como les había explicado, ¿no? Empieza en el recto y empieza a ascender hasta llegar a veces a afectar todo el intestino grueso. La enfermedad de Crohn, vean, ¿no? Como es discontinua, ¿no? Puede afectarse el colon sigmoides, puede afectarse el transverso, puede afectarse el ciego, generalmente el ilion terminal. Ya vamos a ver, miren cómo no es una enfermedad continua, ¿no? Como la colitis ulcerosa, sino es más bien discontinua, salteada, y que una característica importante es que esta enfermedad de Crohn produce estenosis en el intestino y fístulas, como vamos a ver más adelante. Entonces, acá en la patogénesis existe un factor gatillo, algo que va a gatillar la enfermedad. Estos factores gatillantes pueden ser ambientales o también, generalmente, estos factores gatillo ambientales son una infección intestinal, una infección viral, drogas, vacunas, dieta, ¿no? Entonces, cualquiera de estos factores gatillantes en un paciente con predisposición genética va a, gatillar la enfermedad. ¿Y en qué consiste? Miren, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es un proceso inflamatorio y es porque existe un problema en la respuesta del sistema inmune de la mucosa intestinal que va a responder en forma inapropiada y sostenida a un factor que puede ser una infección, etc. Se dice en la patogénesis
que es la falta de tolerancia del sistema inmune a las bacterias que van a reaccionar con un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a producir numerosas citoquinas que al final van a producir una destrucción de la mucosa del intestino. Vean como dijimos, hay una predisposición genética, ¿no?, para enfermedad de Crohn en el cromosoma 16, ¿no? Herencia, fíjense, el 6 al 32% riesgo familiar de primer y de segundo grado en pacientes con colitis ulcerativa y en pacientes con Crohn. Hay algunos factores ambientales, como habíamos dicho, que va a predisponer los AINES, el cigarrillo, la apendicectomía, la dieta y la flora intestinal, que pueden contribuir en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como resumen, susceptibilidad inmunogenética, ¿no?, un gran compromiso genética más un factor ambiental es lo que van a iniciar esta enfermedad. Tiene una prevalencia, ¿no?, de acuerdo a la zona. Miren, por ejemplo, para colitis ulcerosa de 100 a 200 por 100.000 habitantes, de enfermedad de Crohn un poquito menos, pero todo esto depende de la población que se está estudiando. La población europea es mayor. Ahí el pico de incidencia es de los 10 a los 40 años. Se dice que esta enfermedad afecta la mejor época de la vida del individuo, ¿no? Normalmente esta época entre los 20, 30 años hasta los 40 años es la mejor época laboral, y entonces esta enfermedad afecta esto y compromete, y entonces produce bastante ausentismo laboral, escolar y compromiso económico en las empresas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense, chicos, hay diagnóstico clínico, hay diagnóstico endoscópico, histopatológico, radiológico, serológico y diagnóstico evolutivo. Vamos a ver algunas de ellas en cada una de estas dos enfermedades, como es la colitis y la enfermedad de Crohn. Miren, clínicamente, la colitis ulcerativa, la diarrea con sangre. Bueno, esta es una constante, ¿no? El paciente es lo que más llama la atención, es habitual, una pseudodiarrea, a veces de menos de 200 miligramos por día, puede tornarse crónica más de 4 semanas, y esta diarrea tiene estrías de sangre. Es lo que más llama la atención al paciente y es por lo que quizás viene a consultar y vamos a hacer el diagnóstico. Dolor abdominal muy importante, cólico predefecatorio, o sea, antes de la defecación hay un dolor. Fiebre infrecuente, generalmente cuando ya hay un proceso infeccioso severo, cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Pérdida de peso de igual manera. Compromiso rectal, esto es una constante, igual que la diarrea con sangre, el compromiso rectal también es una constante, generalmente pujo, tenesmo, molestias rectales. La presentación clínica es intermitente, o sea, hay veces que se resuelve, los pacientes resuelven espontáneamente, entonces van en el 65% de los casos resolviendo en forma espontánea. Crónica y continua en un 20-30% y fulminante en un menor porcentaje. La cirugía curativa, sí si se la realiza una proctocolectomía, ¿no? Entonces a veces hay que hacer una resección en casos complicados como en el megacolon tóxico y pues ahí vamos a tener un proceso inflamatorio del lugar que vamos a dejar, que es el pouch, que se llama como la bolsa, y eso se llama pouchitis. Bueno, ¿cómo es la colitis ulcerosa por vía endoscópica? Habíamos dicho al inicio que la distribución era continua y que empezaba en el recto. Entonces es así, empieza en el recto en forma continua, de distal hacia proximal, del recto hacia arriba. El compromiso rectal es constante, el compromiso ileal casi nunca, por no decir nunca, hay compromiso ileal, porque si hay compromiso ileal habría que pensar en Crohn. El aspecto de la mucosa es granular, inflamatoria, hay úlceras de diferentes tamaños, variables.
Las fisuras casi no existen y los pseudopólipos son frecuentes ya cuando la enfermedad es crónica. Vean unas imágenes de la colitis ulcerativa. Miren, así se ve la mucosa del colon en forma normal, esa mucosa conservada con patrón vascular, los pliegues del colon bien formados, etc. Y acá miren el proceso inflamatorio, ese aspecto empedrado de la mucosa del colon, un proceso inflamatorio continuo que, como nuevamente les voy a repetir por tercera vez, esta enfermedad empieza en el recto y se va ascendiendo en forma proximal. Miren, cuando hay ya la enfermedad es moderada, severa, miren, cuando ya es moderada hay un gran proceso inflamatorio continuo, toda la mucosa está, hay un poco de pérdida ya de los pliegues. Severamente, cuando ya existen úlceras, hay datos de sangrado, ver las ulceraciones, y cuando ya hay remisión, pues hay áreas de mucosa sana y áreas como de pseudopólipos, eso nosotros llamamos pseudopólipos, que son mucosa regenerativa, ¿no? Que va a producir esta imagen como de pólipos a nivel del colon. Según la extensión, podemos decir que es distal, cuando es solamente el recto, izquierda hasta el ángulo esplénico, y extensa cuando existe más allá de la mitad del colon transverso, ¿no? De acuerdo, esa es una clasificación de acuerdo a su extensión. Por radiología, vean cómo se ve el colon, vean cómo es un colon pequeño, no tiene austraciones, es un colon recto, entonces se llama microcolon, que es bastante típico de la colitis ulcerativa. Cuando hablamos de patología, tenemos que ver que hay un proceso inflamatorio que afecta a la mucosa, generalmente solo la mucosa. No hay granulomas, no hay fisuras, hay abscesos crípticos, eso es muy frecuente, la presencia de abscesos crípticos, secreción de moco que está alterada, lesiones anales no específicas, muy raro, y la serosa habitualmente es normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una imagen microscópica donde vemos esto que son los abscesos crípticos, ¿no? Los abscesos, las imágenes de los abscesos crípticos que van a ser diagnóstico de colitis ulcerativa. ¿Cómo se complica? A nivel de anal o perianal, es raro que haya una fisura o una fístula, ¿no? Obstrucción es muy infrecuente, las fístulas son muy infrecuentes. Perforación libre es poco frecuente, a no ser que en casos del megacolon tóxico, pero solo el 1%, es poco común. Un megacolon tóxico que se perfore un 1% y que aparezca el megacolon tóxico un 6%. Sangrado masivo es poco frecuente y la posibilidad de un cáncer depende de la extensión. Si mientras más extenso sea, más posibilidad de cáncer, y los antecedentes familiares juegan un rol importante, al igual que la cirrosis, colangitis esclerosante primaria, que se presenta en el 3 al 5% de los casos. Miren cómo la malignidad, de acuerdo al tiempo de evolución, a los 10 años 2%, a los 20 años 8% y a los 30 años 18%. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de cáncer también es mayor. Este es el megacolon tóxico, vean cómo se distiende completamente el intestino grueso, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de la enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad de Crohn, que es la hermana de la colitis ulcerativa. Nuevamente, decirles, ¿no? Que se clasifica en varios subgrupos, ¿no? De acuerdo a la localización, de acuerdo a la extensión, el comportamiento y la historia operatoria. Localización, pues, generalmente la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano. Puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, el esófago, el estómago, el yeyuno, ilion, colon, recto y la región perianal. Particularmente importante la región perianal porque es un lugar preferencial y es donde van a ser las fístulas, las fisuras, las fístulas perianales.
Puede ser localizada, menos de 100 centímetros, o difusa, más de 100 centímetros. El comportamiento primariamente es inflamatorio, posteriormente puede ser también fistulizante o fibroestenótica, ¿no? O sea, o produce una inflamación, una fístula o una estenosis. Y la historia operatoria siempre es importante, que si ya ha sido operado o ha sido recidival. ¿Cuál es el cuadro clínico? Miren, diarrea con sangre, siempre y cuando haya el compromiso sea netamente inflamatorio y el compromiso sea colónico. Cuando el compromiso es más intestinal, generalmente es más estenótico. Diarrea con esteatorrea, compromiso del intestino delgado. Dolor abdominal que puede producir suboclusiones cuando él es estenosante. Fiebre es frecuente en 30-60%. Hay pérdida de peso, es muy frecuente el compromiso del estado general. La masa palpable también en la fosa ilíaca cuando vemos una complicación. Las fístulas muy importantes, perianales, enterocutáneas, enterocolónicos o de otras vísceras. La producción de fístulas es bastante frecuente. A la endoscopía, generalmente la distribución es segmentaria, salteada, asimétrica. El compromiso rectal no siempre se da, es muy variable. Compromiso ileal muy frecuente. Cuando vemos comprometido el ilion distal, estamos hablando de una enfermedad de Crohn. Las úlceras son aftoides, lineales o serpentiginosas. Más adelante vamos a ver algunas imágenes. La mucosa de aspecto de empedrado, esta es una imagen típica en la radiología. Las fisuras son comunes, los pseudopólipos son menos frecuentes, no tan frecuentes como en la colitis ulcerativa, y la serosa generalmente se compromete, a diferencia de lo que es la colitis ulcerativa, pues donde la serosa está indemne, esta serosa está comprometida frecuentemente. Vean cómo es, ¿no? Las úlceras lineales, las úlceras serpentiginosas en serpiente, ¿no? Y el aspecto de empedrado, que también lo vamos a poder ver en las radiografías. Este es el compromiso del ilion distal, ¿no? Y también, miren acá, vean cómo está comprometido el intestino y este aspecto de empedrado, que lo vamos a ver más frecuentemente acá en esta imagen. Miren como existiera como un empedrado del intestino. Y la presencia obviamente de fístulas perianales que pueden ser simples o complejas, que pueden ser entre vísceras o con la piel. Entonces la microscopía, proceso inflamatorio transmural, presencia de granulomas, muy característico, pero solo, miren, el 50%, siempre nosotros queremos que nos salga, cuando biopsiamos una lesión, queremos que nos salga granulomas. ¿Por qué? Porque eso hace el diagnóstico. Pero solo el 50% de los pacientes van a cumplir este criterio. Fisuras es comunes, abscesos críticos muy frecuentes, no nos olvidemos que los abscesos eran muy frecuentes en la colitis, acá poco frecuentes, la secreción de moco poco alterado, la submucosa está normal o aumentada, hiperplasia linfoide, hay nódulos linfáticos con granulomas y lesiones anales donde también va a haber los granulomas. Y acá tenemos estos que son los granulomas, miren que estas son las lesiones, esta es la muscular, es un granuloma en la submucosa, ¿no? La presencia de estos granulomas que harían el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cómo se complica? Fístulas perianales, muy frecuente. La obstrucción es muy frecuente por la estenosis, más en el intestino delgado. Las fístulas son frecuentes. La perforación es rara. El megacolon tóxico también es muy infrecuente. El sangrado masivo es muy infrecuente. Y malignidad en la colitis, menos que la colitis ulcerativa, pero puede ir también a la neoplasia. Hay que hablar también de algunas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren cómo existe un abanico de lesiones osteoarticulares, oftalmológicas, hepatológicas, cutáneas y hematológicas. Acá, por ejemplo, en las osteoarticulares, las artralgias, las artritis, la sacroileitis, la espondilitis anquilosante.
son manifestaciones extraintestinales. Entonces, cuando muchas veces vemos una artritis o el reumatólogo o el traumatólogo ve una artralgia, puede ser, se debe sospechar, o sea, un problema articular asociado a un problema intestinal, hay que sospechar de enfermedad inflamatoria intestinal. Oftalmológicas, epiescleritis, uveitis anterior, también. Hepatológicas, la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmune o la cirrosis biliar primaria. Entonces, es muy importante también sospechar, cuando nosotros hacemos diagnóstico de esto, sospechar que puede haber una colopatía inflamatoria. Las mucosas, las lesiones cutáneas mucosas, la estomatitis aftoide, el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, psoriasis y vasculitis, también son manifestaciones extraintestinales, y la anemia hemolítica o los estados procoagulantes también podrían ser manifestaciones extraintestinales de esta enfermedad. Seguimos con algunas relaciones entre la actividad y la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, fíjense que cuando hay eritema nodoso o artritis, la relación con la actividad es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? El paciente va a tener su dolor articular y va a tener una actividad inflamatoria activa dentro del intestino. Esto es, digamos, una manifestación que tiene relación con la actividad y la respuesta al tratamiento. El pioderma gangrenoso, la artritis tipo 2, la uveitis, tiene una relación intermedia con respuesta al tratamiento regular, y la sacroileitis, la colangitis esclerosante, débil relación con la actividad y mala con la respuesta al tratamiento. Con la serología podemos hacer diagnóstico. Vean cómo el PANCA tiene una sensibilidad del 58, 93, especificidad del 93 para la colitis, y el ASCA tiene también bastante especificidad en la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial los hacemos con las enfermedades infecciosas, ¿no? Citomegalovirus, tuberculosis, amebiasis, salmonelosis, Campylobacter, Yersinia, E. coli, histoplasmosis. Clostridium difficile, la colitis isquémica, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Que van a producir linfoma de Ilion y adenocarcinoma, lesiones actínicas o divertículos. Son los diagnósticos diferencial de las enfermedades para la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablamos un poquito del tratamiento. Cuando primero hay que ver esos criterios de severidad, este cuadrito bastante importante, donde vamos a ver la diarrea, la temperatura, la taquicardia, la anemia, ¿no? Que van a ser leve y moderada, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Cuando es severa, por ejemplo, la diarrea va a ser más de 6 deposiciones al día, la temperatura más de 37.5, paciente taquicárdico, hemoglobina menos de 7, ¿no? Entonces, esto nos va a indicar que es una enfermedad severa y que el tratamiento también debe ser acorde a eso. Tenemos eso, también los índices de actividad que se utilizan, por ejemplo, este índice de actividad de la enfermedad de Crohn, aquí también, si hay una masa, si hay hematocrito, si existen o no complicaciones, dolor, número de deposiciones, etc. Son cuadros para determinar la actividad. ¿Y cómo tratamos? Se dice que los aminosalicitatos, sulmesalacina, sulfasalacina, es el tratamiento de elección para la colitis ulcerativa. Sirven para ambos, pero si nosotros tuviéramos que elegir un medicamento para la colitis ulcerativa, tendría que ser la mesalacina. Y para la enfermedad de Crohn, tendría que ser los inmunomoduladores. No nos olvidemos que existen tratamientos tanto para inducción de la remisión como también para el mantenimiento.
Generalmente cuando nosotros queremos inducir la remisión en etapa aguda que se llama, generalmente usamos corticoides, una mezcla de corticoides y mesalazina para la colitis ulcerativa y corticoides para la enfermedad de Crohn y posteriormente vamos a pasar a inmunomoduladores. Aquí están los corticoides pueden ser orales, endovenosos, también pueden ser en enemas como la budesonida, ¿no? Indicados tanto para ambos casos, sobre todo para la inducción. Cuando es severa, miren, ¿no? De la colitis ulcerativa, en el tiempo ha mejorado la mortalidad. Es un gráfico para determinar que los corticoides hoy en día han mejorado el pronóstico de esta enfermedad. Los inmunomoduladores, azatioprina, mercaptopurina, indicados generalmente para mantenimiento, sobre todo mantenimiento de los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿no? Porque el mantenimiento de la colitis ulcerativa se lo hace con mesalazina. Entonces, remisión, etapa aguda, corticoides. Mantenimiento para la colitis ulcerativa, mesalazina, y para la enfermedad de Crohn, azatioprina o 6-mercaptopurina, que son los inmunomoduladores. Hay otros medicamentos biológicos, el infliximab, el adalimumab, el natalizumab, que son importantes cuando ya probablemente no responden a las terapias habituales. La cirugía es también a considerar cuando hay colitis ulcerativa, a veces es curativa, se saca todo el colon, se deja un pouch, que es este, y a veces ahí tenemos que ver, ahí puede haber recurrencia o como pouchitis, que se llama, ¿no? En enfermedad de Crohn, la recurrencia es la regla, ¿no? Generalmente, miren, 44% al año, 61% a los 5 años, 71% a los 10 y 80% a los 20 años. Entonces, resecar no es una buena opción, pero cuando hay una estenosis muy importante, etcétera, y hay la necesidad, pero vamos a ir a recurrencia. Aumenta el tiempo, aumenta las posibilidades de recurrencia. Cada paciente es un desafío. Debemos ver localización, extensión, edad, forma de debut, síntomas propios de la enfermedad inflamatoria, manifestaciones extraintestinales, recurrencias postquirúrgicas, complicaciones, enfermedades asociadas, diferenciar la severidad y los efectos adversos de las drogas. Y siempre saber, siempre debemos recordar que para diagnosticar la enfermedad, primero hay que conocerla. Nosotros, al no conocer la enfermedad, no podemos hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esto es una parte que tenemos planeado. Mañana vamos a ver un poquito quizás de otros temas como el estreñimiento, etcétera. Vamos a ver cáncer de colon. Tenemos todavía varios temas más que tenemos que hablar. Y pues mañana los espero a las 7:30, mejor si es por Zoom. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Sí? Ok, entonces mañana nos vemos a las 7 para continuar las clases de intestino delgado y grueso. Ok. ¿Dónde estamos?